Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los asistentes a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. E igualmente a todos nuestros queridos amigos que se conectan a través de las redes sociales a estos eventos académicos, tanto el de las 6 de la tarde como el de las 7:30 de la mañana, porque son realmente temas tan importantes que nos van a permitir cada día tener una mejor mentalidad de estadistas, pero además con visión estratégica, de modo que nuestras críticas y nuestras propuestas de solución sean realmente válidas, bien argumentadas y de buena aceptación entre los ciudadanos y en el gobierno de turno. Estamos en una serie de análisis de los últimos periodos presidenciales y ya llegamos al del 90-94 del señor César Gaviria Trujillo. Así es de que, sin más preámbulos y porque no queremos perder ni un minuto de esta exposición, saludamos muy especialmente a nuestro eh, historiador asociado, Eduardo Patiño Guerrero, a quien con muchísimo gusto paso la palabra. Adelante, Eduardo. Buenas noches a todos los integrantes de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a todos los miembros que se encuentran en la sala, a todos los internautas que nos escuchan por las redes sociales, deseándoles un feliz fin de semana, una feliz noche y el día de hoy procederemos a hacer un análisis histórico del cuatrenio correspondiente a 1990-1994, en la cual pues, fue gobernada por el, el mandatario liberal César Gaviria Trujillo. Entonces tenemos como antecedentes, primero, el gobierno de Virgilio Barco, donde César Gaviria fue ministro de Hacienda en 1986 y ministro de Gobierno en, de 1987 a 1989. Como ministro de Hacienda, fue uno de los primeros en gestionar las primeras aperturas económicas, unos pequeños desmontes de aranceles que se hizo durante la administración Barco, pero durante su administración presidencial lo va a hacer con una mayor intensidad, lo cual lo vamos a ver más adelante. Asimismo, para 1988 creó o promovió como ministro de gobierno, pues la cual pues fue patrocinado por Barco, porque Barco fue el principal promotor de esta reforma, la reforma de la Constitución Política de 1986, también en coalición con el jefe del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, así como Hernando Durán Duzán, quien era el director del Partido Liberal, donde lograron, bajo sus gestiones, la descentralización administrativa y la consulta popular para el Partido Liberal, donde el pueblo elegía al candidato único por el partido en elecciones presidenciales. Asimismo, pues este proyecto de reforma fue aprobado en primera vuelta y entonces aprovecharon en el año 1988 crear los acuerdos de Unión Liberal, donde César Gaviria fue el mediador entre el Partido Liberal, o sea, lo que llaman el oficialismo, y el nuevo liberalismo, para que este último se integrara al Partido Liberal. Pero acordémonos que Luis Carlos Galán realizó o condicionó, después de la elección de alcaldes de 1988, donde se habían perdido las dos plazas principales, o sea, el Partido Liberal y el nuevo liberalismo habían perdido las dos plazas principales de Colombia, que fueron Bogotá y Medellín. Entonces sabían que, pues, era probable que no ganarían las elecciones de 1990, el Partido Conservador volvería a gobernar como lo hicieron en 1982-1986. Entonces, eso llevó a que, pues, se crearan las gestiones
de, de inserción de Galán al Partido Liberal con dos condiciones. Primero, la consulta popular y segundo, la modernización del Partido Liberal. Entonces, el Partido Liberal aceptó, Galán entra al Partido Liberal a comienzos de 1988 y para las elecciones de 1990, cuyas campañas empezaron en 1989. César Gaviria, al no encontrar espacio dentro del Partido Liberal oficial, porque se habían suscrito varios precandidatos a la campaña en 1990, como Ernesto Samper Pizano, Alberto Santofimio Botero, Hernando Durán Duzán, Diego Jaramillo. Entonces, y Ernesto Samper Pizano, se me olvidaba, Jaime Castro también. Entonces, Gaviria se insertó en la campaña de Luis Carlos Galán. Entonces, aquí vamos a mirar una cuestión. Gaviria no hacía parte del nuevo liberalismo, no hacía parte de la campaña de Galán en sí, pero fue nombrado jefe de campaña ya que fue un mediador para la entrada de Luis Carlos Galán al Partido Liberal. Luis Carlos Galán, en 1989, las encuestas lo daban por favorito para ganar la presidencia en el periodo 1990-1994. Ya por hechos que conocemos ante los medios de información y todo lo que se ha esclarecido acerca de las investigaciones concernientes a su asesinato, sabemos que el 18 de agosto de 1989, el mismo día en que asesinaron al coronel Valdemar Franklin Quintero, que le había salvado la vida a Luis Carlos Galán en un atentado una semana antes del crimen de Soacha en Medellín, en Soacha, nuevamente me refiero, fue asesinado Luis Carlos Galán el mismo día del asesinato del coronel Franklin Quintero. Entonces, acordémonos que el asesinato de Galán, pues, insertó a Gaviria para ser el jefe de campaña del líder asesinado. Por pedido de Juan Manuel Galán, su hijo mayor, pues, pues César Gaviria reemplazó a Galán en la campaña presidencial. Entonces, esto es lo que lo lleva a ser precandidato presidencial del Partido Liberal, de acuerdo al pacto que se hizo entre las dos facciones. Y acordémonos que por convención liberal se aceptó la consulta popular. Y acordémonos que dentro de la sexta papeleta en las elecciones legislativas de marzo de 1990, perdón, qué pena, César Gaviria ganó la consulta popular. Esta era la sexta papeleta. Acordémonos que habían 7 papeletas. La séptima era la de la constituyente, la de la reforma de la Constitución. Y la sexta, la consulta popular, donde ganó César Gaviria, derrotando a Hernando Durán Duzán, Ernesto Samper Pizano, Alberto Santofimio Botero, Jaime Castro y demás integrantes que se suscribieron a la consulta popular por el Partido Liberal. Esto llevó a que César Gaviria compitiera en las elecciones de 1990 contra candidatos de diferentes partidos como Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional, Antonio Navarro Wolf, de la Alianza Democrática M19, que similar a lo que pasó con César Gaviria, sucedió a Carlos Pizarro León Gómez, quien fue asesinado en 1990, todo parece indicar, por orden de Fidel Castaño, miembro de las autodefensas del Urabá y del nordeste antioqueño. Asimismo, Rodrigo Lloreda, por el Partido Conservador, bajo la batuta del Ospino Pastranismo, se postuló como candidato del partido. Entonces los resultados fueron los siguientes. El Partido Liberal, unido con César Gaviria, logró 2.801.808 votos. Álvaro Gómez Hurtado logró 1.433.913 votos. Álvaro Gómez Hurtado había salido de las toldas del Partido Conservador y
había estado respaldado por la facción de lo que llaman el laureanismo alvarismo. Y Rodrigo Lloreda logró 735.374 votos. Asimismo, Antonio Navarro Wolf logró 754.740 votos. Lo que dicen muchos analistas del proceso electoral de 1990 fue que el triunfo de Gaviria se debió a dos circunstancias. Primero, el asesinato de Galán, donde el pueblo se condolió por la muerte del antiguo líder del nuevo liberalismo, a que muchos interpretan como la muerte de una esperanza política, por un lado. Por el otro lado, también muchos analistas dicen que el triunfo de Gaviria, pues también se debió a su, a su astucia para poder ingresar en los círculos de poder. Es decir, fue un hombre, o es un hombre muy astuto en los avatares de la política nacional y pues se unió con la persona indicada que lo podría llevar a cargos de primer orden en el aspecto político. Además que también había una ilusión del pueblo colombiano en ese entonces porque Gaviria siguiera el legado político de Luis Carlos Galán. Vamos a ver si esto se llevó a cabo. En la posesión presidencial de 1990, que fue el 7 de agosto, en conmemoración por los hechos acaecidos en la batalla de Boyacá, Gaviria realizó su discurso de posesión no en recinto cerrado, sino en recinto abierto. Y dentro de sus propuestas de gestión presidencial estaban las siguientes. La primera, ratificar que la lucha armada es obsoleta. Segunda, enfrentar el narcotráfico con instrumentos novedosos. Tercero, luchar para devolver al Estado el monopolio de la fuerza. Cuarto, fortalecer las instituciones de justicia. Quinto, enfrentar la corrupción. Sexto, fortalecer la democracia participativa. A lo cual terminó su discurso de posesión presidencial diciendo, bienvenidos al futuro. Me acuerdo que en ese entonces había un programa humorístico muy clásico en la cadena radial Caracol llamado El Manicomio de Vargasville, interpretado por los comediantes radiales Crisanto Vargas y Diego Luque, quienes hicieron una parodia y dijeron bienvenidos a lo oscuro. Ahora miremos la reforma tributaria. Como digo yo, por lo general, todo presidente de la República, cuando llega al solio de Bolívar, lo primero que hace es establecer una reforma tributaria. ¿En qué consistió la reforma tributaria de César Gaviria Trujillo? Entonces, junto con Rudolf Holmes, que fue uno de sus ministros de confianza dentro del gabinete presidencial, por lo general, como digo, un ministro dura en la cartera más o menos en promedio 2 años, pero Rudolf Holmes duró los 4 años. Entonces tenemos lo siguiente. Primero, facultad de los contribuyentes para fijar el inmueble. Un sistema de tarifas flexibles para el impuesto predial unificado. También por la ley 49 se estableció la amnistía tributaria que permitió la entrada de capitales colombianos puestos en el exterior. También se aumentó la tasa del IVA del 10 al 12%. Acordémonos que desde Belisario Betancur la tasa del IVA estaba fijada en un 10%. Asimismo, redujo el arancel promedio
de 16,5% a 7%. Es decir, una política muy agresiva en materia de libre cambio. De igual forma, por el decreto 1744, realizó unos ajustes por inflación con efectos tributarios. La ley sexta, que es la sobretasa del 25% sobre el impuesto de la renta, un aumento del IVA del 12%, como ya se dijo, y también para los bienes de lujo, un aumento del IVA del 14 al 45%. Asimismo, en la ley 100, de la cual hablaremos más adelante, aumentó en 10% los impuestos de nómina. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dentro de la política económica establecí la siguiente ecuación, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista aritmético y geométrico. Primero, estableció la apertura. Acordémonos que para finales de la década de los 80, especialmente en 1989, se sucedieron unos cambios políticos y económicos a nivel global. Primero, los países de la cortina de hierro cayeron por la situación económica que enfrentaban. Tuvieron que aplicar políticas de liberalización, de reactivación de la economía de mercado y también acabaron con sus sistemas de producción socialista. Asimismo, para 1991 cayó la Unión Soviética y en América Latina, con el ministro del Tesoro del presidente George Herbert Walker Bush, llamado Nicholas Brady, crearon el Plan Brady o el Consenso de Washington, en el cual reunieron a los países de América Latina para que, especialmente los países que estaban afectados por la deuda externa, renegociaran su política de deuda a cambio de políticas económicas neoliberales, como por ejemplo privatización de empresas públicas, economías de apertura de mercados, y asimismo los Estados Unidos, a través de los bonos del Tesoro, en el país del norte, se comprometían junto con empresarios de la Bolsa de Nueva York y banqueros de la banca estadounidense, se comprometían a renegociar la deuda con los países de América Latina. Entonces, Colombia respondió con la apertura bajo la reducción de aranceles en primera medida y en segunda medida con la autorización de artículos importados. Esta apertura fue considerada agresiva. Asimismo, una apertura de un ritmo muy acelerado. Entonces, este aumento del ritmo de libre cambio sumado a la reducción de aranceles y autorización de artículos importados llevó primero a la quiebra de varias industrias, no en el cuatrenio, pero posterior al cuatrenio. Y así mismo, las empresas colombianas, la industria colombiana estaba impreparada para competir con las empresas extranjeras. Esto llevó a un desastre económico y social como efecto de esta política económica. Miremos lo que dice el economista Leonardo Villar Gómez, quien ha trabajado y ha hecho análisis a través del Banco de la República, que entre 1990 y 1999 el indicador alternativo se reduce de manera continua desde un 37,3% hasta un 31,9%. Es decir, los sectores como manufactura, industria nacional, sector minero, agropecuario, van a registrar un descenso como efecto de esta apertura, mientras que el sector tradicional, como lo vemos aquí, van a beneficiarse de esta apertura económica. Lo cierto es que
en el común de la gente no se habla muy bien de la apertura económica porque muchas medianas y pequeñas empresas se afectaron precisamente porque las multinacionales llegaron a nuestro país vendiendo artículos a mayor volumen y por ende a menor precio. Ahora, sigamos viendo más aspectos de la política económica. Se privatizaron 30 entidades financieras. Entonces, esto llevó a la disminución de la participación del Estado en el sector bancario. Y en 1990, la participación del Estado que se concentraba en los activos pasó del 50% desde 1990 y en 1994 descendió al 19.5%. También se reguló la aviación civil y se creó la política de cielos abiertos. Esto quiere decir que, por lo general, en la aviación, las aerolíneas necesitan de ciertos subsidios por parte del Estado. Eso lo decía el aviador alemán Herbert Boy, uno de los fundadores y pilotos de la aerolínea SCATA, que después pasó a ser Avianca. Esta desregulación de la aviación civil hizo que se redujeran los subsidios a las aerolíneas. Entonces, estas aerolíneas medianas y pequeñas no tuvieron cómo competir con grandes aerolíneas nacionales y extranjeras que volaban en los cielos de nuestro país. Asimismo, se dio una privatización de la empresa pública Colpuertos mediante la Ley Primera de 1991. Esta privatización llevó a un fraude gigantesco, hubo demanda de los trabajadores, pero estos trabajadores pidieron más de lo que necesitaban. También desaparecieron los activos. Se generaron unas convenciones colectivas donde se otorgaron unos favores innecesarios de las directivas hacia los trabajadores. Habían sueldos sumamente onerosos, como una vez lo descubrió el periodista Germán Castro Caicedo. Habían empleados que tenían un sueldo mucho mayor al de el presidente de la República. También hubo tráfico de influencias y varios políticos participaron como testaferro. Mejor dicho, participaron o en río revuelto. Asimismo, la base computarizada de los trabajadores se destruyó y esto hizo que Foncolpuertos entrara en un colapso de grandes proporciones. También hubo una variación del sistema de ahorro UPAC, la Unión de Poder Adquisitivo Constante, que fue creado por el presidente Misael Pastrana Borrero, traído del modelo brasilero, que lo que hacía era realizar una corrección monetaria para evitar efectos nocivos por la devaluación gota a gota que se venía practicando desde el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Entonces, la administración Uribe lo que hizo fue trasladar el UPAC de la inflación, de esa corrección monetaria que se venía haciendo, a la tasa de interés comercial. Y esto tuvo repercusiones precisamente en la crisis de vivienda que se dio a finales de la década de los 90, especialmente durante el gobierno de Ernesto Samper. Primero, se generaron cuotas impagables por este sistema. Más de 1 millón de familias perdieron sus viviendas y durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, el hijo de Misael Pastrana Arango, el creador de este sistema, tuvo que sustituirlo por la unidad de valor real o VR que subsiste en hoy en día. También hubo un intento fallido de privatización de la empresa de telecomunicaciones Telecom. Entonces, como estaban en la ola de las privatizaciones,
Se creó la ley 33 para convertir al Estado como regulador entre las empresas privadas que iban a administrar Telecom. Esto llevó al paro del 22 de abril de 1992, lo cual llevó a la renuncia del ministro de Comunicaciones, Mauricio Vargas. De igual forma, también se dio en el sector agrícola un desmonte de los precios de sustentación. Este desmonte se hizo a través del Instituto de Mercado Agropecuario y DEMA, que ya no existe. Se desmontaron los créditos subsidiados a través de la Caja Agraria, que ahora fue sustituido por el Banco Agrario, para generar una libre competencia en el sector agrícola internacional. Pero resulta que el sector agrícola no estaba preparado para competir con las grandes empresas agrícolas del mercado internacional, lo que llevó a un desastre del sector agrícola entre 1991 y en 1993. La administración Gaviria trató de reactivar el sector ferroviario. Recordemos que para la década de los 80, el sector ferroviario, es decir, ferrocarriles nacionales, entró en crisis. Esto llevó a que Gaviria tratara de crear una institución que reactivara el sector llamado Ferrovías. Pero con el paso del tiempo, Ferrovías adquirió altas deudas y fue objeto de manejos burocráticos que llevaron a su liquidación en el año del 2003 durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. Ahora miremos el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de 1990 a 1994 tuvo una mejoría significativa. En 1990 quedó en 4.3%. En 1991 bajó al 2%. Para 1992 sube al 2,4%. En 1993 subió un 5.4% y en 1994 subió al 5.8%. Según los analistas, el crecimiento del Producto Interno Bruto obedeció a los buenos comportamientos que tuvieron sectores como la industria, la construcción y el sistema financiero. Asimismo, hubo un elevado gasto público que ayudó a impulsar la demanda de bienes y servicios. También miremos aquí cómo el Producto Interno Bruto privado también aumenta de manera significativa de 1990 a 1994 junto con el Producto Interno Bruto no privado. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. En cuanto a la inflación, recordemos que en la administración Barco, por la devaluación de la tasa de cambio, la inflación llegó al 32.36%. Con la administración Gaviria, la inflación va a reducirse al 22.6%. Miremos aquí. En 1991 pasó a 26.82%, en 1992 a 25.13%, en 1993 a 22.6% y en el 94 se mantuvo también en 22.6%. Ahora miremos la línea de gráfica en la otra diapositiva que viene bajando significativamente a 1994. ¿A qué obedeció estos factores que llevaron a la reducción de la inflación? Primero, la liberación de las importaciones. Segundo, una reducción del ritmo de devaluación. También la disminución de los aranceles, así como la independencia del Banco de la República y de la política monetaria, debido a que al Banco de la República se le prohibía financiar el déficit fiscal del gobierno. Por lo tanto, pues no había
riesgo de devaluación. Miremos en esta gráfica cómo la tasa de devaluación se reduce de manera significativa durante la administración Gaviria. En 1990 estaba en un 28%, se redujo a un 22% en 1991, en 1996 se redujo a 16% y en 1993 llegó al 9%. Entonces fueron logros que, que logros de la administración Gaviria muy importantes. En política externa, ¿qué vamos a ver en política externa en torno a la administración Gaviria? Como la agenda de las relaciones internacionales cambió de la teoría neorrealista o del enfoque neorrealista a un enfoque de interdependencia y económico, entonces en política externa, Gaviria trató de vincular la economía colombiana con la economía internacional, como ya se vio. También se profesionalizó la Cancillería, se tiene un mayor contacto con los diplomáticos de carrera, se defendió los principios esenciales de la convivencia internacional, se mantuvo el respeto por la no intervención, pero aquí también hubo algo importante en este punto. Resulta que durante el desarrollo de la constituyente en 1991, como se aprobó la no extradición, pero ya sabemos que fue por fraude del narcotráfico, según unas investigaciones de la DEA, a constituyentes, para que Estados Unidos aceptara el sometimiento a la justicia que estaba promoviendo Gaviria con los narcotraficantes y la no extradición. Entonces, el gobierno de Gaviria aceptó la intervención de la fuerza multinacional que se creó por parte de las Naciones Unidas para la liberación de Kuwait contra la invasión de Irak, lo que llamamos la Primera Guerra del Golfo en 1991. Entonces, aquí miramos una maniobra estratégica de Gaviria para que Estados Unidos apoyara la no extradición que se firmó en la constituyente de 1991. Recordemos que ya para la administración Samper, por reforma constitucional, va a ser sustituida por una extradición no retroactiva que se mantiene vigente hasta nuestro día. También hubo un acercamiento a la Comunidad Económica Europea, hoy en día Unión Europea, para que las exportaciones recibieran un tratamiento especial arancelario. Como en 1990 las elecciones democráticas que se realizaron en dicho país las ganó Violeta Barrios de Chamorro de la Unión Nacional Opositora, derrotando a Daniel Ortega. El gobierno colombiano realizó una donación de 25 millones de dólares, en los cuales fue criticado por muchos sectores de opinión. Pero todo parece indicar que esto era una estrategia de Gaviria para ser promovido a futuro como secretario general de la Organización de Estados Americanos. También, a través de su ministra de Relaciones Exteriores o canciller, Noemí Sanín de Rubio, realizaron una gira por los países del Caribe donde donaron alimentos y medicinas. Entonces, esto fue un lobby para que Gaviria pudiera lograr su ascenso a ser secretario general de la OEA una vez terminara su mandato como presidente. También mantuvo la continuidad en los países de los no alineados y el objetivo consistió en enfocar las relaciones norte-sur, y es decir, asimismo como buscar una solidaridad entre los países del sur, lo que llaman en relaciones internacionales cooperación sur-sur. También se creó una nueva agenda política dentro de la política exterior colombiana, la cual fue la lucha contra el narcotráfico,
la modernización de la economía, los derechos humanos, protección al medio ambiente y la adquisición de tecnología. Asimismo, mantuvo vigente el Grupo de los Tres, que fue aquel grupo creado por Colombia, México y Venezuela, una extensión del Grupo de Contadora, donde se había retirado la República de Panamá posterior a la invasión de Estados Unidos sobre la nación panameña, y el Grupo de los Tres mantuvo una coordinación económica de acciones energéticas para con Colombia, México y Venezuela. Y recordemos que en aquel entonces se sucedió la crisis energética de 1992. También se apoyó a Carlos Andrés Pérez contra el intento fallido del golpe de Estado del coronel Hugo Chávez Frías el 4 de febrero de 1992. Para promover los diálogos de paz con los grupos guerrilleros, es decir, para buscar a Fidel Castro como intermediador. Y del mismo modo, para abrir mercados en la isla, todo parece indicar que también fue por presión del Grupo de Santo Domingo, porque buscaba en ese entonces, como dueño de la aerolínea Bianca, buscaba pues enviar los aviones de la aerolínea a La Habana para realizar vuelos comerciales entre Bogotá y La Habana y promover el turismo colombo cubano. César Gaviria reanudó relaciones con Cuba. Esto también fue criticado por muchos sectores de opinión, especialmente por militares retirados como el general Fernando Landazábal Reyes, quien fue ministro de Defensa de Belisario Betancur, porque Landazábal, y con razón, se pronunció diciendo que Fidel Castro aún patrocinaba y promovía a los grupos guerrilleros en América Latina. Aunque sabemos que ya para la década, final de la década de los 80 y comienzo de los 90, ya los países de la Cortina de Hierro no enviaban apoyo logístico a la isla de Cuba, y con la caída de la Cortina de Hierro, los cubanos declararon que no podían apoyar ninguna guerrilla de extrema izquierda en América Latina. Pero acordémonos que, lo veremos más adelante, las guerrillas, especialmente colombianas, se van a nutrir del narcotráfico para poderse sustentar en la lucha armada. Asimismo, el gobierno de Gaviria promovió un acercamiento con Estados Unidos con el objetivo que Estados Unidos le proporcionara tecnología a las Fuerzas Armadas de Colombia para la captura de Pablo Escobar. De igual forma, como dice o como dijo Rodrigo Pardo García Peña, experto en relaciones internacionales y quien fue canciller de Colombia en la administración Samper, también se buscó con Estados Unidos la desnarcotización de las relaciones. Lo que quería decir que no todo el entendimiento entre Estados Unidos y Colombia puede dedicarse al tema del narcotráfico. Recordemos que desde 1990 el gobierno de Colombia, desde Virgilio Barco, con el presidente Bush, con el presidente Zamora y con el presidente de Perú, Alan García, crearon un bloque antinarcóticos para poderse apoyar mutuamente en la lucha contra el tráfico de drogas y contra los carteles de las drogas que habían en América Latina. Entonces, también lo que buscaba Gaviria en el acercamiento con Estados Unidos, que es el socio más importante que tiene Colombia, fue la búsqueda de liberación de mercados, la inversión extranjera y la renegociación de la deuda externa. También se trataron los límites marítimos con Jamaica, del cual pues muchos integrantes de la opinión pública colombiana desconocen que Colombia tiene límites marítimos con la isla del Caribe. Y se promovió a través de la canciller Noemí Saní
el derecho a los colombianos de tener otras nacionalidades, también aprobada por la Constitución Política de 1991, donde el colombiano tiene acceso a una doble ciudadanía. Dentro de la política interna, ¿qué podemos decir de la política interna durante la administración César Gaviria Trujillo? Aprobó la Asamblea Nacional Constituyente y se sumó a ese consenso por parte de la población que había en torno sobre el particular. Entonces, Gaviria va a apoyar todo lo que tiene, lo que tuvo que ver con la Asamblea Nacional Constituyente, así como promulgó la Constitución Política de 1991. César Gaviria fue el primer presidente en jurar la Constitución Política de 1991, posterior a su creación, que fue el 4 de julio del mismo año. Concertó alianzas estratégicas con partidos políticos para sustentar sus campañas. Es decir, fue una política de combinación de clientelismo y tecnocracia. Es decir, mantuvo esa continuidad de la administración Barco de buscar redes clientelares para sustentar sus proyectos políticos, pero también se rodeó de unos tecnócratas que los llamaban el Kinder de Palacio para llevar a cabo sus políticas, especialmente económicas y macroeconómicas, para llevar al país a esa serie de transformaciones, entre comillas, que se proponía realizar. Dentro de la política educativa, se nombró inicialmente a Alfonso Valdivieso, quien fue miembro del neoliberalismo y estuvo un año en la cartera del Ministerio de Educación, 1990-1991, donde creó un fondo especial para los educadores públicos. Posterior a la salida de Valdivieso, quien llegó a ser embajador de Israel en Colombia, lo sucedió Carlos Holmes Trujillo, quien posteriormente fue ministro de Defensa durante la administración de Iván Duque, donde realizó un plan de reformas educativas como el Plan de Apertura Educativa PAE, que aún subsiste. Esto con el fin de crear nuevos cupos escolares para la secundaria. También se incorporó un componente tecnológico en el currículum académico. Es decir, que los estudiantes de secundaria no solamente supieran de materias académicas, sino de materias tecnológicas para que fueran aplicables a sus vidas. Uno de los hechos coyunturales más trascendentales que atravesó la administración Gaviria fue la crisis energética. Debido a un fenómeno del niño que se suscitó a comienzos de la década de los 90 y la nula atención de la infraestructura energética del país, es decir, no se pensó que iba a subir la demanda energética, que todo parece que es lo que está pasando ahora también, y entonces, sumado al fenómeno del niño, el país tuvo que entrar en racionamiento energético. Asimismo, se adelantó la hora para el estudio y trabajo con el objeto de aprovechar el máximo de luz del día, lo que se denominó la hora Gaviria, que se llevó a cabo durante 9 meses, entre 1992 y 1993, para así suplir en cierta medida la crisis energética que se dio. Entonces, César Gaviria se dio cuenta también con su equipo burócrata y tecnócrata que hubo casos de retraso en la construcción de la represa del Guavio, y eso fue uno de los factores que también llevó a la crisis energética, porque se suponía que la represa del Guavio debía estar construida a comienzos de los 90 y los expertos en la materia decían que si el Guavio se hubiera construido y se hubiera desarrollado a cabalidad para ese tiempo, entonces no se hubiera dado la crisis energética. Y esto llevó a que el gobierno Gaviria
persiguiera a aquellos burócratas que estuvieran implicados en la corrupción que llevó al retraso de las obras de la represa del Guadalquivir. Ya con el retorno de las lluvias, en 1993 se levantaron los racionamientos y como consecuencia, para evitar una nueva crisis energética, se creó, especialmente durante el gobierno de Ernesto Samper, la empresa pública Isagen, que tiene como objeto crear políticas preventivas para evitar una nueva crisis energética. Desafortunadamente, Isagen fue privatizada en tiempos de la administración Santos a una multinacional canadiense y esperemos que sigan realizando su tarea a cabalidad como lo han hecho. También por promoción de aquel entonces senador, exalcalde de Medellín, posteriormente gobernador de Antioquia y presidente de la República del año 2002 al año 2010, Álvaro Uribe Vélez, se llevó a cabo o se aprobó la famosa Ley 100, la controvertida Ley 100, la cual fue sancionada por Gaviria mediante decreto presidencial. La Ley 100 generó una flexibilización laboral debido a que se aumentó la edad, tiempo y las cuotas de los trabajadores para adquirir pensión. Entonces, las mujeres pasaron de 50 a 55 años y los hombres de 55 a 60 años para adquirir pensión, así como debían cumplir con unas 1.000 semanas de cotización. También se crearon los fondos privados de pensiones y cesantías que subsisten actualmente. Esto llevó a todas estas políticas de flexibilización laboral a qué? Despidos colectivos, a que se eliminara el reintegro de los trabajadores con más de 10 años de servicio, se formalizaran las agencias de empleos temporales, el establecimiento del salario integral, con lo cual muchos trabajadores no supieron manejar un salario integral y el salario integral alcanzó al salario nominal en 10 años. Y por lo general, este salario integral está generalizado por parte de los empresarios a los trabajadores. Claro que cabe recordar que este salario integral es solo para los trabajadores que ganan 10 salarios mínimos, lo cual se confunde con aquellos trabajadores que ganan un salario por prestación de servicios, que no hay que confundir. También se suprimieron la retroactividad de las cesantías para los trabajadores vinculados después del 1 de enero de 1991. Entonces, todo esto llevó a una serie de críticas por parte de los sindicatos a la administración Gaviria porque no esperaban que generara todas esas políticas de flexibilización laboral. Asimismo, con la privatización de empresas públicas, muchos trabajadores públicos quedaron sin empleo. También se respaldaron los cambios orientados a una mayor política al pluralismo, a la libertad religiosa y a la secularización, lo cual fue muy significativo para la política colombiana. Se estableció lo que llamó el mandatario la Revolución Pacífica, que quería decir que el gobierno tenía que buscar un ambiente institucional para que el sector privado sea ese actor de proceso de cambio y el Estado tenga que concentrarse solamente en obligaciones sociales básicas, dejando en intervenir en funciones que no le corresponden. Pues eso hace parte de un credo neoliberal, producto de las doctrinas de la Escuela de Chicago, creadas por el economista Milton Friedman, pero lo que dicen es que Gaviria fue más papista que el Papa, porque como el Estado se apartó en muchas obligaciones sociales,
Entonces, como decía, muchos trabajadores fueron despedidos injustificadamente y asimismo, pues este, esta órbita de neoliberalismo en el cual entró el gobierno colombiano y el Estado colombiano afectó a muchos trabajadores y también a muchos empresarios de pequeñas y medianas empresas. También implementó un esquema de transferencia hacia las entidades territoriales, municipales y departamentales. Gaviria promovió, en eso sí, la descentralización administrativa que se había planteado desde el gobierno de Barco, también lo había planteado Galán en sus propuestas políticas y de igual forma lo planteó la Constitución de 1991 que nos rige actualmente. Dentro del orden público vemos los siguientes aspectos. Miremos aquí. En el periodo de 1989 al año 2002, y fuera eso con lo que estamos viendo de los episodios de la verdadera memoria histórica del conflicto interno armado en Colombia, hubo una fase de ofensivas guerrilleras, por los cuales pues, el Estado mantuvo la iniciativa. Según el mayor José Santos Pico, en su libro de la historia del Ejército de Colombia, hubo una tercera fase dentro de las fuerzas militares de Colombia, especialmente dentro del Ejército, que consistió en la estrategia de acción integral, lo cual lo vimos la semana pasada sobre el gobierno de Virgilio Barco, que quería decir que las fuerzas militares no solamente aplicaban instrumentos militares para neutralizar a los alzados en armas, sino que también utilizaban acciones civiles como construcciones de redes de acueducto, alcantarillado, remodelación de escuelas, es lo que llaman acciones cívico-militares. Y hoy en día lo llaman acción, la famosa acción integral. Entonces, las fuerzas militares durante la administración Gaviria estuvieron en una ofensiva inicial. Recordemos la Operación Colombia, que fue la toma de Casa Verde, que fue de 1990 a 1991. Pero de 1990 a 1991 pasó a un estado de contención, en parte debido a esos procesos de diálogo que estaba promoviendo el gobierno, especialmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero para 1992, por los sucesos de la catedral, todo parece que era para mejorar la imagen a nivel mediático. Gaviria le declaró la guerra a la guerrilla, pero parece que por costos, y además que como Gaviria es eminentemente economista, decidió nuevamente pasar a la contención. Entonces, esto es lo que llamo yo una política pendular y ambigua que ejerció la presidencia sobre las fuerzas militares. De todas formas, las fuerzas militares realizaron una estrategia militar de contraguerrillas a nivel operativo e incrementaron sus medios para neutralizar las acciones terroristas contra la infraestructura económica y social del Estado colombiano. Se crearon los primeros batallones de contraguerrilla de soldados voluntarios y esto llevó a la creación de la Brigada Móvil número 1. La Fuerza Aérea Colombiana, durante la administración Gaviria, adquirió las aeronaves de combate Rockwell OV-10, que están aquí, este es un OV-10, que fue utilizado por los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, en guerra de contraguerrillas, que fue un avión muy significativo. Hoy en día ya salió de uso porque ya la Rockwell, que es la empresa que lo fabrica, ya no los produce en masa y los repuestos se tornan ya demasiado caros. Asimismo, de la empresa brasilera Embraer se adquirieron los primeros Tucano,
que también son muy efectivos en contraguerrilla, y se reacondicionaron los aviones Douglas C-47 o los DC-3 a nivel comercial, pero en versión militar se dice C-47, se artillaron y pasaron a ser AC-47 y se les hizo, como llaman en el argot aeronáutico, una repotenciación u overhaul para ser sustituidas sus motores a pistón por motores turbohélice, lo cual los hizo más efectivos, y esto es lo que llaman los aviones fantasma, que han servido en apoyo al ejército en operaciones de contraguerrilla. El 9 de diciembre de 1990, posterior a las elecciones que realizó el pueblo colombiano para elegir a los constituyentes que iban a deliberar en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se llevó a cabo la Operación Colombia, donde se atacó el campamento guerrillero de Casaverde debido a unos hostigamientos por parte de las FARC a las fuerzas militares y a la operación y a la población civil. Esto fue una operación significativa que dicen que desde el punto de vista estratégico se cumplieron los objetivos porque se tomó el campamento, pero no desde el punto de vista táctico porque hubo una infiltración donde les avisaron a los guerrilleros de la incursión de las fuerzas militares, los cuales ellos abandonaron el campamento. Aún así, es un hito histórico por parte de las fuerzas militares y desde el punto de vista personal, pienso que fue muy significativo, porque ya desde Casa Verde la guerrilla de las FARC estaban adquiriendo mucho poder. Asimismo, se sustituyó el ministro de Defensa Militar por un ministro de Defensa Civil, Rafael Pardo Rueda. Esto también fue polémico para la época porque los militares pues también perdieron una esfera de influencia importante porque ya no tienen un puesto en el gabinete. También se dio fin a la Segunda Guerra Verde en Boyacá, que mencionamos la semana pasada, donde se enfrentaron esmeralderos y narcotraficantes, y por mediación de la iglesia, aquellos esmeralderos que estaban ligados con especialmente José Gonzalo Rodríguez Gacha, quien fue miembro del cártel de Medellín, pero también tenía nexos con los esmeralderos, entraron en la órbita de aquellos esmeralderos que no querían tener nexos con el narcotráfico. Hoy en día hay otra guerra verde y esperemos que termine de una vez por todas. Asimismo, como dije anteriormente, se trató de promover unos procesos de paz con las FARC, primero en Colombia, en Cravo Norte, de ahí pasaron a Caracas y posteriormente a Tlaxcala, México, en 1992. Todo parecía indicar que los diálogos se iban a concretar, pero el asesinato de Angelino Durán Quintero, quien era un político muy importante dentro de la dirigencia colombiana, fue secuestrado en Colombia y asesinado por los guerrilleros de las FARC, y esto llevó a la ruptura de los diálogos. Yo me acuerdo que posterior a la ruptura de los diálogos, la Fuerza Aérea Mexicana se prestó para un show mediático que consistió en que en un avión de la institución mexicana, la Fuerza Aérea, llevaban a los representantes de las FARC a Colombia y tuvieron que aterrizar en una pista donde no podía hacer presencia las fuerzas militares de Colombia. Los guerrilleros desembarcaban del avión y les daban 48 horas para volver a sus campamentos, como jugar al gato y al ratón. Eso fue también muy criticado en ese entonces por sectores de opinión, de la opinión pública y sectores de la oposición. De igual forma, mediante en el Bajo Cauca se desarrolló la Operación Apolo, dirigido por el general Oscategui, que hoy en día pues, se encuentra encarcelado
según parece, no sabemos si sea cierto, que por la masacre de Mapiripán, pero él está apelando la decisión y esperemos que dice el fallo o el veredicto en torno a su situación jurídica, pero en ese entonces dirigió una operación en el Bajo Cauca donde desmanteló una red de comunicaciones con de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, capturaron un poderoso arsenal y asimismo 65 guerrilleros de dicha organización. También el general Harold Bedoya Pizarro, quien era comandante de la segunda división en ese entonces, realizó unas acciones contra los grupos armados y esto llevó a que estos grupos armados, guerrillas y autodefensas, fueran replegados en el área del Magdalena Medio. También en junio 22 de 1992 se capturó al guerrillero Francisco Caraballo del EPL y para el 3 de diciembre de 1992 en Bucaramanga se capturó a Francisco Galán. Algunos grupos guerrilleros como el EPL, una facción del EPL, muy similar a lo que está pasando con el IRA en Irlanda del Norte, se entregó. También la corriente de renovación socialista, el PRT y el Quintín Lame se entregaron durante la administración Gaviria y se reintegraron a la vida civil. Por lo menos son actores armados que ya no participan de este conflicto interno. También hubo un incremento de las autodefensas del Magdalena Medio en las regiones de Urabá y Nordeste Antioqueño. Acordémonos que en Urabá y en el Nordeste Antioqueño operaba Carlos y Fidel Castaño, y en el Magdalena Medio operaban las autodefensas especialmente de Puerto Boyacá, comandadas por Henry Pérez y Ramón Izaza. Por conflictos y diferencias con Pablo Escobar, quien se encontraba operando desde la cárcel La Catedral, entonces se dio de baja a Henry Pérez y esto llevó a que los hermanos Castaño y también por la muerte de los hermanos Moncada en la cárcel de la Catedral crearan el grupo Los Perseguidos por Pablo Escobar, Pepes, que también pues le redujo el poder al capo del cartel de Medellín. La administración Gaviria buscó unos acuerdos con los narcotraficantes debido a unos hechos surgidos desde la administración Barco, finales de la administración Barco, porque habían secuestrado familiares de la dirigencia política, como la hermana de Germán Montoya, como Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay. Y entonces, a cambio de eso, pues Gaviria buscó unos decretos donde le rebajaran las penas a los narcotraficantes a cambio de su entrega, especialmente con miembros del cartel de Medellín. Esto llevó a que los tres hermanos del clan Ochoa, Juan David, Jorge Luis y Fabio, se entregaran a la cárcel en la cárcel de Itagüí, con unas penas irrisorias. También se buscó, por intermediación del padre Rafael García Herreros, la entrega de Pablo Escobar, quien condicionó su entrega a cambio de la no extradición. Recordemos el suceso que se dio en la Asamblea Constituyente y construir una cárcel en la finca de la Catedral de acuerdo a sus especificaciones. Entonces el gobierno de Gaviria accedió y por ingenuidad de la misma administración, Pablo Escobar tenía esa cárcel como si fuera un hotel de 5 estrellas. Y esto fue lo que se llamó el escándalo de la Catedral, cuando organismos de inteligencia se dieron cuenta que Pablo Escobar seguía realizando operaciones clandestinas de narcotráfico desde la cárcel, asesinaba personas que no eran de su interés y el gobierno de Gaviria decidió trasladar acá a Pablo Escobar de la Catedral. Acordémonos que se le dio la orden al ejército de acordonar el área, pero entró el viceministro de Justicia, Luis Eduardo Mendoza, a mandar
sobre las fuerzas militares a avisarle a Pablo Escobar y a sus secuaces que los iban a trasladar. Esto llevó a que Mendoza fuera secuestrado por los miembros del cartel de Medellín que se encontraban en la catedral, entre ellos Escobar y Popeye, y las fuerzas militares quedaron neutralizadas, no pudieron hacer nada y Escobar escapó de la cárcel. Posteriormente, el ejército se tomó la catedral, pero por el secuestro de Luis Eduardo Mendoza, pues tuvieron que esperar un tiempo para, para poder desarrollar la toma. Entonces esto llevó a que, como Escobar se había fugado de la cárcel y técnicamente se había burlado de la ingenuidad de Gaviria, entonces esto llevó a que Gaviria buscara un acercamiento con Estados Unidos para buscar a Pablo Escobar. Entonces Estados Unidos envió unas aeronaves con toda la tecnología que ellos poseen para poder hacer la triangulación de comunicaciones y detectar a Pablo Escobar y sus secuaces. Esto llevó a la creación del bloque de búsqueda y gracias a este bloque de búsqueda, junto con el apoyo de la DEA y la tecnología de Estados Unidos, pudieron dar de baja de manera sistemática a los miembros del cartel de Medellín. Pablo Escobar quedó aislado, pues también por acción de los Pepes, pero no estoy de acuerdo con lo que dicen muchos analistas, que los Pepes se aliaron con las fuerzas militares, lo cual lo creo un exabrupto y es una especulación. Escobar quedó aislado y como respuesta retornó al terrorismo urbano de finales de la década de los 80, de colocar bombas en ciudades del país para presionar al Estado para que Gaviria volviera a dialogar con Escobar y se volviera a entregar en alguna cárcel. Pero gracias a la acción del bloque de búsqueda, Pablo Escobar fue dado de baja en Medellín el 2 de diciembre de 1992. Técnicamente, con la muerte de Pablo Escobar, se le cambió la imagen al gobierno de Gaviria debido a que hubo una serie de investigaciones por parte del Congreso de la República por los sucesos que había en la catedral y se había descubierto una serie de sobornos del cartel de Medellín a miembros de la Guardia Penitenciaria, quienes se encargaban en teoría de custodiar la cárcel. Ahora miremos las conclusiones que se derivan de este análisis político histórico de la gestión de César Gaviria de Trujillo. Podemos concluir que promovió la democracia participativa como efecto de la Constitución de 1991. También fortaleció esa hegemonía liberal que se dio desde 1986 a la llegada de Virgilio Barco, una hegemonía que duró 12 años hasta el final del gobierno de Ernesto Samper Pizano en 1998. También en su gobierno hubo un predominio del clientelismo y la tecnocracia para favorecer sus intereses. Es decir, Gaviria se asociaba con redes clientelares de la vieja política tradicional, pero también con aquellos tecnócratas llamados el Kinder de Palacio, que buscaba esa transformación de las instituciones y de la política colombiana. Se mantuvo en contravía de los postulados de Luis Carlos Galán. Recordemos que Luis Carlos Galán buscaba una renovación de la política colombiana, como por ejemplo, acabar con el clientelismo, pero se mantuvo. Proteger la industria colombiana, pero Gaviria aplicó la apertura. Proteger los derechos de los trabajadores, porque Galán decía que todo lo que fuera favorable al sindicato era favorable a la empresa. Galán proponía que si él llegaba a ser presidente, él
haría un diálogo entre empresarios y obreros para que las empresas siguieran siendo dinámicas y progresar. Y privilegios del partido, lo cual en contravía de los postulados de Galán, que decía que los partidos políticos debían modernizarse y salir de viejos esquemas tradicionales de hacer política. También tuvo una ambigüedad en políticas de orden público, porque pasaba de la ofensiva a la contención. Todo esto como respuesta a la dependencia de costos económicos, pero no se le hizo costoso, se le hizo costoso combatir a la guerrilla, pero no se le hizo costoso hacer una serie de ayudas en medicinas y alimentos a los países del Caribe o donar 25 millones de dólares a Nicaragua para poder ser elegido secretario general de la OEA. Y también tenía una dependencia de la imagen mediática. Como su imagen había caído durante los escándalos de la catedral, transitoriamente le declaró la guerra total a la guerrilla, pero posteriormente, a finales del 92, comienzo del 93, volvió a la contención. Entonces esto me lleva a concluir que utilizó a las fuerzas militares como instrumentos de política mediana, no como instrumentos de alta política, sino de una política mediana. Entonces respondía más a un programa coyuntural que estructural. No logró el monopolio de la fuerza por parte del Estado porque la violencia seguía vigente. Incluso analistas de conflicto interno dicen que aumentaron los frentes de los grupos armados, no solamente de extrema izquierda, sino de extrema derecha. No tuvo en cuenta a miembros del galanismo para su gestión presidencial. Muchos miembros del galanismo criticaron su gestión, como el caso de Enrique Parejo González, quien fue el sucesor de Rodrigo Lara Bonilla como ministro de Justicia en tiempos de Belisario Betancur y lo criticó fuertemente en los escándalos de la catedral. Solamente Alfonso Valdivieso Sarmiento fue nombrado ministro de Educación, aunque sabemos que su gestión fue de tan solo un año. Sus políticas económicas fueron el reflejo del consenso de Washington, sin tener en cuenta las realidades del país. Es que el consenso de Washington realizó unas políticas neoliberales, pero fue una teoría global que en muchos países de América Latina no se aplicaba a sus realidades internas. En ese orden de ideas, yo me ciño con los historiadores o intelectuales postmodernos, quienes dicen que las circunstancias o los acontecimientos deben ser analizados particularmente. Entonces, al no tener en cuenta las realidades del país, hubo un choque fuerte de ese sistema neoliberal que duró casi 30 años y llegó a un desgaste que eso se reflejó a la llegada del actual presidente Gustavo Petro. Entonces, es un neoliberalismo que resultó en fracaso en años posteriores. También se crearon fuertes tensiones con los sindicatos del sector público, precisamente por esa aceleración de medidas que llevaron a que muchos trabajadores públicos perdieran sus empleos, pero no hicieron un plan de choque o un plan para que estos sectores pudieran insertarse en el mercado laboral. Asimismo, algunas privatizaciones generaron más burocracia y corrupción, como el caso de Colpuertos. Y como dicen los analistas, como Frank Safford y Marco Palacios, que la globalización golpeó con más intensidad a las frágiles estructuras del Estado colombiano. Y esto lleva a mi conclusión de que no hubo futuro, sino más de lo mismo. Hasta aquí llego y estoy dispuesto a escuchar sus comentarios, opiniones y preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Como desafortunadamente el tiempo no
No sé, es a veces suficiente en 2 horas para hacer la exposición y el segmento de preguntas y respuestas. Lamentablemente vamos a tener que reducir a la mitad de las posibles 12 preguntas o 12 asistentes que pudieran hacerlas. eh, y les rogamos que sean muy concretos para que igualmente las respuestas puedan ser igualmente muy concretas. Así es de que con muchísimo gusto empezamos por las personas que quieran levantar la mano para hacer alguna pregunta o algún aporte muy concreto a lo expuesto por Eduardo Patiño. No veo ninguna mano levantada, entonces le solicito su opinión al señor coronel Luis Humberto Pachón. Adelante, mi coronel. Ingeniera Rosita, buenas noches. Muchas gracias al historiador eh, por su exposición de El Maestro Gaviria, que lo único que se recuerda de él pues, fue la famosa apertura económica que mandó al traste, específicamente a la producción agrícola, y se convirtieron los agrícolas cultivadores de maíz, trigo, cebada, en criadores de ganado, sin tener los mínimos conocimientos. Eso fue un fecundo fracaso de la economía campesina, que sí, lógicamente, pues, sin tener conocimiento del manejo de la leche, que anteriormente lo hacían con una o dos vacas en cada finca, ya pasaron a manejar un hato de mayor cantidad, pero sin los conocimientos necesarios. Y de pronto para recordar, no sé si fue una equivocación, pero creo que la muerte de Pablo Escobar fue en diciembre del 93, no el 92, pero eso es lo mínimo. Simplemente esa aclaración, tal vez hubo una equivocación o el equivocado soy yo. Del resto, muchas gracias por la cantidad de información que divulgó frente a ese mandato del Kinder, del, del cuatrenio. Gracias. Gracias, mi Gracias, coronel. gracias, coronel. Sí, claro, no, qué pena con usted, me equivoqué. Sí, Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, correcto. Él murió en ese año, en 1993. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Vamos a darle la palabra al señor coronel Carvajal. Adelante, mi coronel. Gracias, Rosita. Buenas noches para la sala. Bueno, yo pienso que es una ilustración tan importante, pienso que no nos deben acosar con el tiempo. No sé si es que Eduardo Patiño está de afán. Ah, Eduardo Patiño. Coronel, ¿me puede saludar? No, no estoy de afán, tranquilo, no. O sea, adelante. Eh, Bueno, ¿Qué pregunta tiene? bueno, muchas gracias. Es lo siguiente. La Unión Patriótica con el Partido Comunista surge del proceso de paz de Belisario Betancur y se presenta a elecciones de 1986 y obtiene 328.752 votos. Pero en las elecciones de 1990, donde gana César Gaviria Trujillo, el Partido Comunista se presenta con Navarro Wolf y obtiene más del doble, 754.000 votos. Le pregunto por qué el Partido Comunista cambia el nombre y se presenta con Navarro Wolf como Alianza Democrática. Gracias. Coronel, muchas gracias. Interesante pregunta. Sí, es que recordemos que para 1990 habían asesinado a Bernardo Jaramillo Osa y es decir, técnicamente como muchos miembros de la UP fueron eliminados sistemáticamente, todo parece indicar que por las autodefensas, ya sea unas de Gonzalo Rodríguez Gacha y otras de Fidel Castaño. Entonces, esto llevó a que muchos miembros de la Unión Patriótica se desligaran del partido, otros volvieron a la actividad guerrillera con las FARC.
y varios se integraron con la Alianza Democrática M19 debido a que entró en un proceso de paz y el M19 también realizó una campaña para que se integraran los miembros de la Unión Patriótica y crear como un frente común de la izquierda. Técnicamente, pues, lo que yo veo fue que hubo una traslación del M19 de la extrema izquierda a la centro izquierda y pues ya pues la UP perdió mucha fuerza. Entonces, muchos de ellos se integraron con el M19 de la mano de Navarro Wolf, porque acordémonos que también Carlos Pizarro León Gómez también fue asesinado. Todo parece indicar que por orden de Fidel Castaño. Inicialmente se había dicho que por orden de Pablo Escobar, pero acordémonos que Pablo Escobar envió una carta con su huella digital diciendo que él no dio orden de asesinar ni a Bernardo Jaramillo Osa ni a Carlos Pizarro León Gómez. Además, porque en el caso de Bernardo Jaramillo, él estaba en contra de la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Mi coronel Carvajal, muy atentamente le quiero comentar que no estamos acosando a los expositores, sino que nosotros nos hemos autoimpuesto un límite de 2 horas en el uso de la sala Zoom, porque es un aporte que nos hace una empresa que se llama Café Don Manolo, no es propia nuestra. Entonces, por delicadeza queremos limitar, autolimitar el uso de esa sala virtual y lo hacemos 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Con muchísimo gusto le doy la palabra a mi coronel Ramiro Saldaña. Adelante. Ok, Muy gracias. buenas noches, doctora Rosita, mi coronel Villamarín, historiador y compañeros de esta aula máxima de Fundel en esta cátedra. Bueno, doctor, yo tengo una inquietud, es técnica también de economía. Yo he entendido siempre que la baja productividad acarrea, pues inevitablemente, la baja en el valor adquisitivo de la moneda. O sea, que no es propiamente la abundancia de moneda, sino el aumento en la relación cantidad de moneda, o sea, el cociente, y cantidad de artículos adquiridos, y que esa es la inflación. Puede que esté equivocado y por eso le hago la pregunta. Pero esto aunado a que si hubo una apertura económica y, y desbalanceó, hubo un desbalance comercial donde se recibió más importación que exportación, es decir, que no había, que quebraron, como usted lo explicó, doctor, las industrias, las medianas y pequeñas empresas. Entonces, uno piensa que al mismo tiempo la inflación sube, pero en el análisis que presento en las tablas se ve que bajó la inflación. No sé si soy claro en la pregunta y si soy claro, a ver si me hace favor y me da una pequeña explicación, doctor historiador Eduardo Patiño. Gracias. Coronel, ¿me puede saludarlo? Claro que sí. Sí, a ver, a veces parece irónico lo que pasó durante la administración Gaviria, que es cierto que pues hubo un aumento de las importaciones, entonces pues técnicamente es un desbalance de los términos de intercambio, pero como hubo mucha inversión extranjera y muchos artículos importados, entonces eso baja la inflación porque llegan artículos con más volumen, si llegan con más volumen, pues eso obliga a bajar los precios. Entonces, de igual forma, como hubo mucha inversión extranjera, pues llegaron con muchos dólares al mercado y esos dólares al mercado lo que hizo pues, fue que bajara el precio de la moneda extranjera, especialmente el dólar, ¿no? Desde el punto de vista cambiario. Entonces, ese es uno de los factores por los cuales pues, también bajó la inflación. Entonces, a veces los sectores importadores también hacen que se reduzca la inflación.
es probable también, aunque estoy tratando de averiguar, que de pronto la administración Gaviria, a diferencia de la administración Barco, que recordemos que había devaluado la tasa de cambio para beneficiar al sector exportador de la economía, de igual forma es probable que la administración Gaviria hubiera revaluado la tasa de cambio de una manera sistemática, es decir, sostenida hasta cierto punto. Otra cosa que se me olvidó decir, como es tanta la información que hay sobre esta administración, es que acordémonos que desde Carlos Restrepo se había creado la famosa devaluación gota a gota que se sacaba de la reserva poco a poco para beneficiar al sector exportador. Con la administración Barco, esa devaluación gota a gota fue muy agresiva. Gaviria va a acabar con el sistema de devaluación gota a gota y va a establecer un mecanismo que duró hasta la administración Pastrana Arango, que se llamó la banda cambiaria, que quería decir que cuando el dólar llegara a subir por efecto de mercado o por efecto de especulación cambiaria, entonces el Banco de la República estaba dispuesto a actuar y entonces el Banco de la República lo que hacía era vender dólares para competir con los sectores cambiarios, es decir, con las casas de cambio, y entonces eso hace que el dólar baje de precio. Entonces, esa banda cambiaria llegó hasta la administración Pastrana porque hubo un momento que se dio un fenómeno especulativo del dólar durante la administración Pastrana Arango. Entonces, lo que hicieron fue acabar con la banda cambiaria porque se estaban dando cuenta que lo que querían era apoderarse de más dólares, especialmente el Banco de la República, y decidieron fue liberalizar el sector cambiario, que en muchos países de América Latina no funcionó, como en el caso de Ecuador a finales de la década de los 90, pero en Colombia sí, y entonces esa liberación del sector cambiario estabilizó el mercado cambiario en Colombia, y entonces estamos, hoy en día nos rige un sistema de liberación del mercado cambiario que ha mantenido estable la política cambiaria. No hemos tenido pues políticas especulativas ni nada por el estilo, afortunadamente. Aunque pues el dólar está un poquito, un poquito, digámoslo así, un poco caro, ¿no? Para el común de los colombianos. Pero aún así, a comparación de América Latina, no hemos tenido esas políticas cambiarias tan exabruptas donde la devaluación pues afecta los hogares domésticos. Muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a darle la Gracias. palabra con mucho gusto a Alexandra. Adelante, Alexandra. Gracias, buenas noches. Pues he estado pensando con todo lo que estamos conversando, y es que hay unos ciclos históricos en los que hay ciertas constantes. Constantes como, por ejemplo, la, la economía, la deflación, estaban mencionando ahorita, la apertura económica, el robo de armas del ejército, y casi que son como cada más o menos unos 50 años. Yo le preguntaba a Eduardo el otro día, ¿qué ciclo histórico de más o menos cuántos años de repetición de acontecimientos tiene nuestro país? Y creo que eso se debe un poco a la ignorancia de los presidentes que no conocen la historia, no se asesoran de historiadores, y debería ser un requisito para cualquier presidente ser historiador, porque lo que estamos viendo en este momento es la repetición de una serie de errores en el pasado que, que están llevando a las mismas consecuencias que en el pasado. Entonces, si en ese momento hubo una crisis eh, de seguridad, pareciera que en este momento volvemos a otra crisis de seguridad. Y esa crisis de seguridad parece estar muy vinculada con los despidos masivos, con la falta de empleo, con el hambre. Porque tal vez la gente con hambre, pues acude a lo que le pasa a los bebés. Cuando están con hambre lloran, y al llorar hacen pataletas, y es el desespero y la ansiedad del hambre. Entonces, pues más que una pregunta, creería que es como una idea que me surge, y es que todas las personas que tengan que entrar a candidatizarse deberían tener como prerequisito mínimo o el haber estudiado historia como carrera, como especialización, o estar muy bien asesorados.
Habría que mirar esas constantes porque son bien interesantes y descifrando esas constantes tal vez podamos llegar a unas conclusiones más precisas de acción. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Con mucho gusto le damos la palabra a Yolanda Acevedo. Adelante, Yolanda. Gracias, buenas noches. Excelente presentación al doctor Patiño, felicitaciones. Escuchándolo, podía recordar el nefasto cuatrenio de César Gaviria. Siento vergüenza ajena aún de escuchar, porque sí, vivimos todos los colombianos una situación bastante tremenda y lo que dice Alexandra es cierto. Pues recordemos la famosa frase de que el quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y sí, esas constantes existen, la historia es cíclica. Y si lo vamos a ver no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, así funciona. Así funciona. No se delimita a errores de inteligencia ni nada de esto, sino es una medida como cuántica, parecería. Sí, que como que esas circunvoluciones que puede llegar a tener los hechos dan a eso. Ahora vamos a ver si nuestro presidente Petro que estaba en ese momento histórico, tal vez el doctor Patiño me lo puede pues solucionar. ¿En qué instancia política estaba Petro en el cuatrenio de el doctor Gaviria? Porque si bien es cierto, él está repitiendo con sus propuestas todos los errores que cometió Gaviria. Muchas gracias. Muchas Yolanda, gracias, Yolanda. muchas gracias, me place saludarte. No, pues, a ver, en cuanto a la pregunta, el actual presidente Gustavo Petro era miembro del M-19, pero como acordémonos que Gaviria en su administración, pues, tuvo que afrontar el desarme que venía de Virgilio Barco, el M-19. Entonces, Petro en ese momento, como militante del M-19, pues también está incorporado en ese proceso en ese proceso de paz y en ese proceso de reintegración a la vida civil. Y entonces fue un integrante más del M-19. Aunque yo veo que en ese entonces Petro no era un líder de primer orden dentro del movimiento Alianza Democrática M-19. El líder en ese entonces era Antonio Navarro Wolf en reemplazo de Carlos Pizarro León Gómez. Petro estaba como en un segundo orden en ese entonces, pero acordémonos que pues la fuerza que impone Petro es cuando Petro en la década del 2010 especialmente se sale de las toldas de la izquierda tradicional y crea su propio partido para la alcaldía de Bogotá que se llamó la Bogotá Humana. Y hoy en día su partido político es la Colombia Humana y que creó una coalición con otros partidos de izquierda que se llama el Pacto Histórico, que la gente confunde el Pacto Histórico como un partido político. Su partido político es la Colombia Humana. Entonces, lo que hablamos acerca de los ciclos, como veníamos hablando con María Alexandra, sí, es cierto que en historia sí hay unas constantes históricas, pues desde el punto de vista estructural y coyuntural, y pues eso pues también repercute en el acontecer histórico y en el devenir histórico de la sociedad. Y entonces es muy, muy curioso que en la historia se den esas situaciones, aunque pues con ciertas modificaciones, ¿no? Pero hay un ciclo que como que se está repitiendo en estos momentos, como en el caso de que las fuerzas militares las tienen unas limitantes de combatir a los grupos armados, es decir, no les dan toda esa iniciativa que tienen las fuerzas militares en su sabiduría, pues para poder neutralizar a los grupos armados y llevarlos a un proceso de paz efectivo, que es lo que buscamos todos los colombianos. Muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a darle la palabra con mucho gusto al señor Mayor Mendoza. Adelante. Señor Mayor Rosita. Mendoza. Muchas gracias. No tengo, ya hice dos comentarios nomás, no tengo nada más. Gracias.
Bueno, entonces al señor mayor Elías Ortiz Sánchez, adelante. Gracias, doctora. Buenas noches. Doctor Eduardo, cordial saludo. Sargento Líder, me place saludarlo. Doctor, mi inquietud es la siguiente. Durante el gobierno Gaviria se introdujeron y se aplicaron las teorías de neoliberalismo, globalización, apertura económica. Esto en su momento se consideró un desacierto, otros lo calificaron como un desastre. ¿Usted qué piensa? ¿Que actualmente estamos sufriendo las secuelas de la aplicación de estas teorías o le han servido de algo al desarrollo del país? Gracias, doctor Eduardo. Gracias, Sargento Líder, interesante pregunta. Bueno, yo pienso que el neoliberalismo benefició en algunos aspectos al país, en la medida que pues redujo la inflación y permitió cierta competitividad dentro del sector industrial, pero perjudicó en la medida en que pues fue un sistema o es un sistema global, pero que en muchos casos no se puede aplicar a nuestras realidades. Es decir, pues afectó a la industria nacional, porque muchos empresarios, especialmente medianos y pequeños, no están en capacidad de competir con multinacionales que vinieron a, a vender artículos a mayor volumen y a precio más bajo. Incluso decían que hasta de mala calidad comparada con los artículos que producían los medianos y pequeños empresarios. Promovieron una flexibilización laboral, donde pues esta flexibilización pues afectó a muchos trabajadores y como digo, no hubo un plan de choque, no hubo una planeación para reubicar a estos trabajadores, ya sea dentro de otros sectores públicos o en el mismo sector privado. Y de igual forma, pues hubo otros aspectos, pues desde el punto de vista pensional, muchos pensionados o muchos aspirantes a pensión salieron afectados por la ley 100, porque ese régimen de transición los afectó y muchos fondos de pensiones y cesantías pues salieron, o se hicieron los de la vista gorda o se salieron por la tangente con aquellos aspirantes a pensión que le dieron y que no podían pensionarlos y se valieron de muchas disculpas para no pensionar a los trabajadores que estaban a punto de pensionarse y estaban cotizando. Ahora, miremos, por ejemplo, que los fondos de pensiones y cesantías, ahora no quiere decir con lo que estoy diciendo que yo esté apoyando la reforma pensional de Petro, operan o circulan sus dineros en los títulos del Tesoro y estos títulos del Tesoro circulan en la bolsa de valores. Entonces, esto es un riesgo para los pensionados o los que están aportando a pensión, porque cuando se da una crisis bursátil como la que se dio en el año 2006 en tiempos de Álvaro Uribe Vélez, entonces muchos pensionados o aspirantes a pensión salen perjudicados. Entonces, son cuestiones que se aplican en teoría, pero no se tiene en cuenta la realidad. Entonces, yo veo que es que no es que esté en contra de un sistema capitalista, un sistema liberal desde el punto de vista económico, pero hay que analizar nuestras realidades y hay que adaptar ese modelo de desarrollo a nuestras realidades. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Mi coronel Alarcón, hoy le estamos dejando descansar su garganta, pero si tiene alguna pregunta muy concreta, nos gustaría escucharla. Sí, señora, tengo los aportes que hay en Facebook y Por los favor, aportes. no, hoy vamos a pedirles perdón a los de Facebook porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, si tiene usted una pregunta propia, le agradecería. Adelante. No, señora. Entonces Bueno, paso. Bueno, finalmente, y con el permiso de la sala, me permito estar muy de acuerdo con Alexandra en el sentido de que no solamente los historiadores y los comunicadores y los abogados deben tener esos profundos conocimientos. Todo ciudadano deberíamos tener un mínimo de conocimiento en esas áreas. Y con Yolanda participo 100% en que el gobierno de César Gaviria no fue ni mucho menos tan glorioso como podemos de pronto apreciar en la magnífica exposición que ha hecho Eduardo,
porque realmente fue nefasto para muchos sectores, especialmente el sector agropecuario, y se nos llenó el país con la apertura económica de un montón de cosas que no eran producidas aquí, es decir, la productividad del país ni siquiera se movió. Así es de que muy lamentable esa situación. Hemos terminado ya con la opinión de todos los participantes y le solicito a nuestro presidente, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, que nos dé sus conclusiones finales y su bendición el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Rosita, muy amable. Vamos aquí a Eduardo, muchísimas gracias por su participación, sus aportes, sus reflexiones y los análisis que nos hizo acerca del gobierno del señor César Gaviria Trujillo, que significa para muchos historiadores cercanos, modernos de la época, una especie de transición. Simbolizan o simboliza unos cambios estructurales para la nación, porque durante su gobierno hubo la aprobación de la Constitución de 1991, que es la que actualmente nos rige y que dio un salto cualitativo, como lo ha explicado muy ampliamente el señor coronel Diego Caicedo en el taller permanente que adelantamos de seminario constitucional. Pero claro, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque ni fue Gaviria el artífice del contenido de la Constitución, ni fue el gestor de la idea, sino que simplemente, así como su presidencia, su candidatura presidencial, fue una situación coyuntural derivada de la muerte de Luis Carlos Galán, también lo fue que ya estaba prácticamente predeterminado por lo que había trabajado el M-19 y la izquierda armada y desarmada, la necesidad de hacer una asamblea constituyente. Entonces él fue como un medio en la historia y a pesar de tanto elogio que le hace, pues finalmente terminará el momento en que va a salir a flote lo que está ocurriendo. Eh, Podríamos decir sin dudas que Gaviria no es la excepción frente a los demás mandatarios que han generado demasiadas expectativas, pero muy pocos logros. Y ahora que está tan de moda la investigación científica y académica en las universidades, estableciendo una variable dependiente y una independiente para analizar diversos fenómenos sociales y políticos, y que los gringos nos trajeron a la academia lo que llaman los policy briefs, o sea, como unos sumarios analíticos, profesionales, no científicos, de los eventos políticos. Pues aquí sí que saldrían un montón de líneas de investigación, de hipótesis, de variables para analizar no solo el gobierno de Gaviria, sino los demás. Pero como la noche de hoy es el de Gaviria, entonces podríamos adentrarnos en un montón de cosas, es viendo, por ejemplo, como una variable dependiente, la seguridad de Colombia durante el gobierno Gaviria. Entonces, esa es la variable dependiente. La independiente es, aportó a la tranquilidad de los colombianos, y ahí sale todo un trabajo científico para desarrollar. Aportó esa seguridad a la inversión extranjera para que mejorara la situación de los colombianos. Aportó a el incentivo a la producción que él mismo proponía, o nos quedamos dependiendo de que ese neoliberalismo que se le acomoda a su gobierno, lo que hizo fue desincentivar la producción interna y traer mucho más productos y bienes del exterior y mantenernos en la etapa de la desindustrialización que ha sido la característica propia. Entonces, esa sería la forma de examinarlo, no con el apasionamiento de colores, e igual con los demás mandatarios. Sin duda, como toda persona que ha gobernado a Colombia en medio de tantas dificultades, se le puede decir que tuvo aciertos
algunos, pero que también tuvo muchos desaciertos, porque no pudo concretar lo tanto que prometía y como decíamos en el primer punto, generó tantas expectativas que parecería que es el padre del populismo de la Constitución del 91 en adelante, lo cual significa que si él es el padre, quiere decir que los demás la cobijaron y que llegó este que quiere destronarlo de padre, el señor Petro, pero los demás no se le han quedado atrás. Es mucho populismo, muchas familias en acción, mucha reconstrucción nacional, mucha paz en el Caguán y mucho de populismo y poco de efectividad. Y entonces ocurre como lo que nos está sucediendo hoy. Se destapa semejante podredumbre en La Guajira, que no es el único que la ha hecho, ni será el último, infortunadamente, su gobierno. Y entonces comienza a inventarse, dice que ahora vamos a hacer una mesa técnica, algo similar a lo que hizo la JEP, que es que vamos a inventar la bisagra con Bascuso, o cuando el funcionario de Petro dijo, el mediocre ministro del Interior, es que no era un secuestro de policía, sino que era un cerco humanitario. Entonces, ese tipo de medidas, ese tipo de decisiones politiqueras han tomado mucha fuerza en el gobierno, desde el gobierno Gaviria, no porque los anteriores no lo hicieran, porque el señor López Miquel se inventó la ventanilla siniestra y le puso otro nombre. Turbay tuvo el cinismo de decir que la corrupción en sus justas proporciones. Lleras Restrepo se prestó para el fraude de robarle las elecciones al general Rojas Pinilla y salió haciendo un acto de populismo y de ridiculez en la televisión que mandaba a todo el país a acostarse, cuando ni la fuerza pública era capaz de controlar todo el país para evitarlo, ni los colombianos tenían por qué aceptar una decisión tan arbitraria, pero más bien por aquello de la hora y la situación, la gente accedió y pasó a la historia como el presidente que sí tenía pantalones. Y eso pues es absolutamente falso, ¿no? Es una ridiculez. Entonces esos actos de populismo son eternos y el señor Gaviria lo único que materializa es que él es el primero que lo hace después de la Constitución del 91, porque precisamente él estaba en el ejercicio del poder. Ahora hay una cantidad de elementos, algunos los mencionó Eduardo, otros los repetimos aquí, que durante el gobierno de él nos han dejado en el recuerdo qué fue lo que fue el señor Gaviria, el apagón, que fue desastroso para la economía nacional y para la vida de los colombianos, los niños que estudiaban en los colegios a esa época, que los recogía la ruta a las 5:30 de la mañana, realmente los estaba recogiendo a las 4:30 de la mañana, pero no podían dormir lo suficiente porque a las 5 de la tarde no había luz y llegaba como a las 8 o 9 de la noche y a esa hora los niños tenían que ponerse a hacer las tareas y salir al otro día temprano. Entonces, para los niños fue una tortura eso y para los adultos peor porque no podían hacer nada entre las 7 y las 5 y las 8 de la noche esperando que llegara la electricidad. Y la economía parada, la inseguridad se multiplicó, obviamente en las ciudades, y el señor Gaviria pues no daba pie con bola para resolver ese problema. Y esa solución no era, porque igual se estaba gastando la misma energía. Eh, la fallida incursión a Casa Verde, eso lo marcó a él porque el señor Álvaro Leiva Durán le facilitó el conocimiento a los guerrilleros de acuerdo con los testimonios de los mismos bandidos. Y la fuga de la catedral de Pablo Escobar marcó un hito, ya que Pablo Escobar impuso las condiciones en la Asamblea Constituyente y luego se las impuso a él y salió a la cárcel. Lo mismo la nefasta decisión que tomó el señor Gaviria, populista, oportunista y con el nombre de que la prevalencia de los eh, dirigentes políticos civiles sobre los militares es fundamental. Entonces trajo a un neófito que inició una larga carrera de ineptos por el Ministerio de Defensa y sus sucesores no se le quedaron atrás y han hecho lo mismo y no ha habido un solo señor o una sola persona de los que ha ocupado ese cargo que realmente merezcan ocuparlo o que haya hecho algo fundamental por la transformación de la seguridad en Colombia o de la fortaleza de las fuerzas militares y la defensa de las fuerzas militares y la Policía Nacional. De igual manera, Gaviria
Se le critica a Petro que tiene un poco de ministros ineptos y incapaces, y tiene razón todo el que lo critique porque es cierto, pero es que Gaviria no se le queda atrás. Ahí nombraba Eduardo al viceministro Eduardo Mendoza Varela, que fue un mediocre, y los demás que tuvo no dieron la talla en los cargos que ocuparon. Pero como era el gobierno del cambio, la renovación y el sistema presidencialista que hace que los presidentes de turno vulneren una cantidad de normas y se queden ahí, y antes salimos a deberles, y que los analistas, como lo hemos cuestionado ya varias veces, hablen de cómo le está yendo al presidente, no cómo le está yendo al país. Y su debilidad de carácter con la corruptela vieja, la que ha llevado precisamente el país a esa circunstancia, fue total. Complació a López, complació a los el Partido Conservador, con el cuento de que era un conciliador porque él estaba detrás de un premio Nobel de Paz y de la Secretaría de la ONU. Consiguió la de la OEA y ahí Eduardo nos contaba de cómo consiguió el voto de Nicaragua. Entonces, estamos ante otro personaje de la historia que tendrá algunas virtudes, tendrá la habilidad de haberse movido en las aguas muy bien hasta ubicarse como un candidato de un partido al que ni pertenecía o de un grupo al que ni pertenecía dentro de una decisión de un partido que ocupó el solio de Bolívar por 4 años, que nos dejó en teoría toda la propaganda de que él es el artífice de la transformación del país, lo cual no es cierto, y que lo más importante, no lo hemos evaluado en su debida dimensión, lo que significa que la academia como movimiento político que estamos tratando de construir, que tenemos que construir, debe ser reevaluada, fortalecida y estructurada con investigadores serios. Toca traerlos del exterior, así como se trajo la misión Kemmeren para crear el Banco de la República, o la misión militar para crear la Escuela Militar de Cadetes. Hay que traer aquí científicos, investigadores que nos enseñen en las universidades a hacer bien hecha esa investigación social, política, etcétera. A ver si algún día aprendemos a construir la verdadera historia, evaluar los personajes y, como muy bien lo decía Alexandra, que quien llegue a ocupar altas responsabilidades no sea un politiquero oportunista ni sea una carambola del destino, sino que sea producto de un partido político estructurado que tenga entre sus cabezas a personas bien formadas, que les quepa el país en la cabeza y que nos oriente. Llegamos al final de esta semana, poco accidentada, con una festividad que hubo en la mitad, pero aquí estamos. El lunes continuaremos con la memoria histórica y por la noche tendremos nuevamente ejercicios académicos de análisis, reflexión y construcción. El día 9 de mayo, que es jueves, vendrá el constitucionalista Andrés Úsuga y nos dará una importantísima conferencia acerca de lo que significa para el país el famoso discurso del señor Alberto Lleras Camargo, otro populista que aprovechó su momento y que vendió ante la historia la visión de que él fue el que recuperó la democracia, la libertad y el sendero del desarrollo para Colombia dentro del cuestionado la cuestionada etapa de lo que llamamos el Frente Nacional. Entonces, a todos muchísimas gracias, que Dios nos siga bendiciendo, que estos recuentos históricos nos sirva de reflexión y de bagaje para tener muchos más argumentos de cómo y por qué debemos construir un proyecto político diferente. Que Dios nos bendiga a todos y feliz noche. Amén. Gracias. Gracias, coronel. Muy Feliz amable. noche.